hoy, con un programa muy especial. En esta noche tenemos la oportunidad, realmente el honor de recibir a dos destacados profesionales que no solamente son eminencias, son personas conocidas y reconocidas a nivel departamental y nacional. Vamos a hablar de cirugía vascular. Y qué mejor que tener en piso al doctor Moisés Salgado y a su hijo, el doctor Gabriel Salgado. Bienvenidos a ambos a nuestro programa. Bueno, buenas noches, muchas gracias y buenas noches a la audiencia. Y bueno, vamos a tratar de decir aquellas cosas que interesen para el buen desarrollo de la cirugía vascular y que la gente entienda y que se ubique y los médicos cuando necesitan de la cirugía vascular sepan mandar a los cirujanos vasculares las cosas en el momento más oportuno. Bienvenido, doctor Gabriel Salgado. Un placer también tenerte junto a nosotros aquí en este programa, con una especialidad que es poco conocida por las personas comunes y que han salvado, en el caso de ustedes, ¿no?, tantas vidas. Sí, la cirugía vascular en sí es una especialidad bastante nueva acá en Uruguay. Es una especialidad que tiene título recién en el año 2005, que empezó a reconocerse con título por la Escuela de Posgrado como especialidad. Aunque se hacía de mucho tiempo, el título se reconoció. Entonces es poco conocida, y hay poca gente que se dedique específicamente a hacer la parte de cirugía vascular. ¿Qué viene a ser la cirugía vascular? Tiene dos partes, ¿no? Claro, hay una cosa, en otra época hacíamos toda la cirugía y cuando había algún caso de cirugía vascular, si había tiempo, se mandaba a Montevideo. Cuando era una emergencia, una puñalada que cortaba una arteria, cortaba una vena, en ese momento el cirujano general tenía que apechugar y hacer las cosas que eran necesarias, o una herida de corazón. Entonces, en una época teníamos que hacer de todo y entre eso hacíamos cirugía vascular. Por eso alrededor del año 75, 80 fuimos a Montevideo a aprender a hacer ese tipo de cirugía y empezamos a desarrollar esa cirugía en el interior, comprando el instrumental de cirugía vascular y bueno, y empezándola a hacer en aquellos casos en que era prácticamente imprescindible y que no se podían mandar a Montevideo. Y bueno, ahora, como dice él, ya hay un equipo centralizado en el Sanatorio Cantegril que hace todo ese tipo de cirugía con su día, que es el martes, con un anestesista especializado, porque son enfermos de mucho riesgo, que son enfermos vasculares, hipertensos, diabéticos, coronarios, que no es cualquiera que los duerme, y además necesitan de un CTI, de un equipo especializado para el seguimiento postoperatorio. Por eso es una cirugía que ha ido ganando su ubicación dentro de la cirugía que antes se hacía. Incluso la cirugía vascular de unos años para acá ha cambiado muchísimo. Lo que antes se hacía una cirugía directa, un bypass, o sea, a cielo abierto, se tenía que abrir el abdomen para operar una aorta. Hoy, por pequeñas incisiones inguinales y colocando determinados instructores y material específico, se coloca una prótesis por dentro de la arteria. O sea, ya la cirugía ha cambiado a hacerse de mucho menos riesgo y más específica por gente que está preparada para hacer cirugía vascular. Es decir, lo que hace esta disciplina médica es reparar esas arterias, claro, esas venas que se obstruyen por algún motivo. Que se obstruyen o que se dilatan. Claro, la patología arterial puede ser obstructiva. ¿Cómo en qué caso? Como en el caso de la arteriosclerosis, por ejemplo, que es la enfermedad que ataca las arterias de mayor y mediano calibre, sobre todo en las bifurcaciones, o sea, donde se dividen las arterias, y generando una placa de ateroma, que es lo que va tapando en forma paulatina, lenta, la arteria. La cirugía vascular lo que hace en esos casos es o una cirugía directa sobre las arterias, abriéndolas, destapándolas, o si la obstrucción es muy larga, haciendo un bypass, o sea, un puente, llevando donde la sangre tiene buena presión a donde no hay sangre, que es un miembro que
puede estar isquémico, o sea, con falta de circulación, con riesgo de la pérdida de un miembro inferior, o navegar por dentro de las arterias y solucionar también, destapar arterias por medio de catéteres, guías especiales, balones y eventualmente la colocación de un stent, que es un dispositivo que mantiene abierta la arteria. Además de ese caso, ¿hay otros casos en donde se puedan dilatar? Yo estaba pensando cuando él hablaba que uno no tiene la capacidad de entender a veces una arteria que tiene una luz 100%, empieza a cerrarse y a veces tiene un 2, un 5% de posibilidades de pasar la sangre, y que la sangre que viene 80 o 100 centímetros por segundo, de pronto pasa a 200, 300, aumenta la velocidad para pasar por una zona muy estrecha, y eso crea un flujo muy turbulento que después tapa la arteria más allá. Cuando eso es en una carótida, después se tapa, puede dar una hemiplegia y no recuperarse nunca. Cuando es una arteria periférica, se puede solucionar con un bypass, con una solución más simple y duradera. Pero puede, una cosa que está pasando, que no nos damos cuenta porque muchas veces no da síntomas o da algún accidente isquémico transitorio y el paciente vuelve a estar bien, que eso le dejó una secuela para toda la vida, le cambió la vida sustancialmente y hubiera podido ser solucionado en una forma simple si hubiera consultado antes. Es como el ejemplo que usted puso el otro día cuando estábamos conversando de una mujer diabética. Y sí, son esas cosas que a veces o terminan en la amputación o terminan en una parálisis. Cuéntelo ese caso. Bueno, no. Yo contaba una cosa que me pasó, que una señora viene hace 3 años, 55 años, diabética, con dolor en una pierna. Había consultado en los hospitales varias veces, le tomó los pulsos, la pierna estaba fría y bueno, tenía una obstrucción arterial. Tiene que ver al cirujano vascular, se mandó a Montevideo, en ese caso porque era de hospital, y se le hizo un bypass. Ahora, 3 años después, viene la misma señora, consulta varias veces en los hospitales, la pierna está fría, azul, con 2 zonas ulceradas, con una zona que estaba con necrosis, con un olor característico y un dolor de reposo, se habían tapado los bypasses y bueno, eso había que hacerlo de vuelta, lo mismo, estudiarla y ver, hacer un bypass, o si estaba todo tapado, ir a una amputación. Y a nosotros nos cuesta creer que un médico, a veces le cuesta darse cuenta de lo que está pasando. ¿No le llega sangre? Porque no le llega sangre a esa pierna. Y bueno, y eso tiene que tener una solución inmediata, porque va a terminar o en la amputación o con la vida de la paciente. Bueno, son esas cosas que nosotros que nos dedicamos a eso lo vemos frecuentemente. O sea, hay cantidad de cosas que pueden ser muy importantes que de pronto no nos parecen importantes. Y bueno, tenemos que estar capacitados siempre para ver el problema que hay detrás de una cosa que parece banal a veces. Porque la pierna está puesta, está todo igual, pero no funciona igual. Gabriel, ¿es común ver en la población de acá del departamento de uruguaya las obstrucciones en las arterias? Sí, muy frecuente, ¿Sí? por supuesto, sí. Digo, sobre todo, digo, más que a dar tanto los pacientes como los médicos, en vez de darse cuenta cuál es la pierna grave, hay que apuntar acá a lo que es la prevención de la arteriosclerosis, la prevención y el tratamiento de los factores que van a generar esa arteriosclerosis para prevenir la arteriopatía obstructiva crónica, que es la enfermedad que va a tapar las arterias. Que eso es fundamentalmente el control de los factores de riesgo, que son el cigarrillo, que es el principal factor que acá va a generar obstrucción de las arterias, en los pacientes diabéticos, el mal control de la diabetes, los pacientes que tienen dislipemias, o sea, que tienen el colesterol alto, o que tienen mal control de su presión arterial, o que no hacen ejercicio, no caminan. Todos esos factores van a llevar a que las arterias de a poquito se van a ir obstruyendo, ¿ya? Y van a llegar como
como es el caso, con una isquemia muy severa, que muchas veces nuestra primer y única maniobra es una amputación, porque no hay manera de revascularizar una pierna que está con una obstrucción muy severa y distal. Entonces, lo fundamental es, toda la parte que hay que hacer previa, que es la que tiene que hacer realmente el médico de campo y nosotros en la policlínica, para tratar de no llegar a la cirugía, a una cirugía de revascularización, que como ya lo dijo él antes, es una cirugía de alto riesgo, es una cirugía que requiere un equipo especializado, un cuidados intermedio, un CTI, una cirugía que tiene riesgo coronario altísimo, o sea, la gente se va a operar una cirugía vascular y termina con un infarto del corazón, o sea que no es una cirugía menor. Entonces, todo eso nosotros apuntamos siempre, hay que dejar de fumar, hay que controlar esa glicemia, eso es lo primero y lo fundamental, que la población tiene que saber, porque son ellos mismos, uno le puede decir tiene que hacer, pero si no lo hace, después uno puede hacer un bypass, puede salvar una pierna, pero 1 o 2 veces hasta un punto que si no se corrigen después incluso la pierna operada, todos esos factores, termina amputada. Entonces, yo estaba pensando cuando él hablaba que quedaron 2 cosas sin decir: la obesidad, la hipertensión. O sea, la obesidad por sí sola no crea una enfermedad, pero aparejado a eso aparece la hipertensión, los trastornos cardíacos. Y yo siempre digo, no es lo mismo andar con un cuerpo de 70 kilos que con uno de 170, que es como si anduviera con 100 kilos al hombro. Sí, el organismo ese, por el esfuerzo que está haciendo siempre, está haciendo un desgaste mucho mayor. O sea, y ese corazón falla, todo el organismo falla, las articulaciones fallan, y también es propenso a la diabetes. O sea, estrés, obesidad, hipertensión, diabetes van de la mano, y eso también va tapando las arterias. Entonces, son esas cosas que tenemos que ver, porque ¿qué somos nosotros? Somos la parte genética que tenemos, más lo que somos, pero somos mucho de lo que comemos, y si comemos de más y cosas que tienen grasa, que tienen posibilidades de colesterol, de otras cosas, a la larga van a crear esas alteraciones que hoy vemos en las arterias. ¿Hacemos una pausa? Nosotros ya regresamos con Más Salud Hoy junto a los doctores Moisés Salgado y el doctor Gabriel Salgado. Ya volvemos.